Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que créanme va a dar mucho de qué hablar. Y es que como vieron en el título vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los nombres más grandes en el panorama de las series turcas, y específicamente, en ese momento crucial donde una simple foto desató la locura. Ya saben, para los que son nuevos por aquí, este canal es un espacio donde nos encanta analizar todo sobre el mundo del entretenimiento, especialmente sobre esas historias que nos tienen pegados a la pantalla. Y hoy, precisamente, vamos a desentrañar un poco más de cerca qué pasó con Hande y Kerem, y esa foto en particular que aparentemente tuvo un impacto significativo en su relación. Porque, amigos, las redes sociales a veces son un arma de doble filo, ¿verdad? Pero bueno, antes de que empecemos a indagar en el chisme, quiero pedirles algo: si son nuevos por aquí, o si ya nos siguen pero aún no se han suscrito, háganlo ahora mismo. No se pierdan ninguno de los vídeos que subimos semanalmente, porque siempre traemos algo interesante. Y por supuesto activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Así no se les escapa nada. Ahora sí, a lo que vinimos. Para entender bien lo que pasó, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Todos recordamos con cariño la serie Love is in the Air, o Senkalkap como se conoce en Turquía. Un exitazo rotundo. Y como todo buen cuento de hadas moderno, el amor traspasó la pantalla. Hande Erçel interpretando a Eda y Kerem Bürsin en el papel de Serkan se enamoraron. Y no solo se enamoraron en la ficción, sino también en la vida real. La serie que nos contaba la historia de Eda y Serkan, dos jóvenes que se ven obligados a fingir un compromiso para alcanzar sus metas profesionales y personales, pronto conquistó los corazones de millones de personas alrededor del mundo. La química entre Hande y Kerem era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se relacionaban en pantalla, todo apuntaba a una conexión que iba más allá de lo profesional. Y para deleite de los fans, esa conexión se materializó fuera del set. La noticia de su romance fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes veían en ellos la personificación de la pareja perfecta, dos estrellas jóvenes, exitosas y enamoradas. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios celebrando su amor. Eran, sin duda, la pareja del momento, y cada paso que daban era seguido de cerca por los medios y por sus fans. La pareja se convirtió en una de las más queridas y perseguidas por los medios. Eran la pareja perfecta, guapos, exitosos, talentosos, y con una química que Dios mío, traspasaba la pantalla. Sus apariciones públicas, sus entrevistas, sus publicaciones en redes sociales, todo era analizado al detalle. Cada gesto, cada palabra, cada mirada, era interpretada y reinterpretada por sus seguidores y por los medios. Pero como suele suceder en estos casos, el brillo mediático a veces puede ser un poco abrumador. La presión constante de los medios, la invasión a su privacidad, las expectativas de los fans, todo esto puede ejercer una gran presión sobre cualquier relación, y más aún sobre una relación tan mediática como la de Hande y Kerem. Ahora bien, ¿dónde entra la foto que desató todo? Bueno, en el contexto de una relación muy mediatizada, cualquier detalle puede ser amplificado. Y esa foto en particular, era una foto que Hande Erçel publicó en sus redes sociales. Una foto, digamos, provocadora. No en el sentido explícito, sino en el sentido de que al parecer generó ciertas reacciones. Y es que en la imagen Hande aparecía con otra persona. Un hombre, claro. Un hombre con el que aparentemente no mantenía ninguna relación sentimental conocida en ese momento, y que además no era Kerem. La imagen que mostraba a Hande compartiendo un momento de cercanía con otro hombre, desató una tormenta en las redes sociales. Los fans, desconcertados y preocupados, comenzaron a especular sobre el estado de la relación entre Hande y Kerem. ¿Qué significaba esa foto? ¿Era una señal de que algo no andaba bien? ¿Había una crisis en la pareja? ¿O quizás, incluso, una infidelidad? Imaginen el revuelo. Las redes sociales, como siempre, explotaron. Los fanáticos de la pareja, que eran legión, se preguntaban: ¿qué está pasando? ¿Hay algo que no sabemos? ¿Se acabó el amor? Los medios, por supuesto, se hicieron eco de la noticia. Y como era de esperar, Kerem Bürsin también se vio afectado por esta situación. Si bien no hay una confirmación oficial de que la foto fuera el detonante, todos los indicios apuntan a ello.
Fue el punto de partida de una serie de especulaciones y rumores sobre el estado de la relación entre Hande y Kerem. Se empezó a hablar de crisis, de distanciamiento, de problemas de pareja, y como sabemos, en estos casos, las redes sociales y los medios de comunicación pueden ser muy crueles. La foto, que en principio podría haber sido interpretada como una simple imagen, se convirtió en el centro de una controversia que puso a prueba la relación entre Hande y Kerem. Las especulaciones sobre una posible ruptura comenzaron a circular con fuerza, alimentadas por la falta de declaraciones oficiales y por los gestos y publicaciones de ambos actores. La imagen, que rápidamente se viralizó, generó un debate entre los fans, divididos entre aquellos que defendían a Hande y aquellos que exigían explicaciones. Las redes sociales, como un hervidero de emociones, se llenaron de comentarios, teorías y rumores. La foto se convirtió en un símbolo de la incertidumbre y la preocupación sobre el futuro de la pareja. Ahora, ¿qué pasó exactamente en la mente de Kerem? Esa es la pregunta del millón. No podemos saberlo con certeza, porque no hay una entrevista donde él haya dicho explícitamente, la foto me hizo. Pero sí podemos analizar su reacción y las señales que emitió. En primer lugar, hubo un periodo de silencio. Kerem, que siempre había sido bastante abierto con los medios, comenzó a ser más reservado. Evitaba hablar de Hande o respondía con evasivas. Esto, por supuesto, solo alimentó las especulaciones. El silencio de Kerem en un principio fue interpretado como una señal de respeto por la situación, pero a medida que pasaba el tiempo, la falta de declaraciones se convirtió en un foco de preocupación. Los medios y los fans comenzaron a cuestionar el estado de la relación, y la especulación sobre una posible crisis se intensificó. Luego empezaron a aparecer ciertas indirectas en sus redes sociales. Mensajes enigmáticos, reflexiones sobre la fidelidad, sobre la confianza, cosas que en el contexto de la situación, eran imposibles de ignorar. Las redes sociales se convirtieron en un terreno fértil para las interpretaciones. Los fans ávidos de información analizaban cada publicación, cada me gusta, cada comentario. Las indirectas de Kerem, aunque sutiles, fueron interpretadas como un reflejo de su estado de ánimo y de sus sentimientos hacia la situación. Los mensajes sobre la confianza, la lealtad y la transparencia, que antes podrían haber pasado desapercibidos, adquirieron un significado más profundo y personal en el contexto de la controversia. Y por último llegó lo inevitable, la confirmación de la ruptura. Aunque no hubo una declaración oficial, los rumores se hicieron cada vez más fuertes, hasta que se hizo evidente que la relación entre Hande y Kerem había terminado. Y aunque no podemos asegurar al 100% que esa foto fuera la causa directa, sí fue el punto de partida del fin de la relación. La noticia de la ruptura, aunque no fue una sorpresa para muchos, generó un gran impacto entre los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y nostalgia. La pareja, que había sido un símbolo de amor y felicidad, ahora se había separado, dejando un vacío en el corazón de sus seguidores. Es importante señalar que en el mundo del espectáculo, las rupturas son algo común. Y no siempre hay un único culpable. A veces las relaciones se desgastan, los caminos se separan, y la vida sigue. Pero en este caso, la foto en cuestión actuó como un catalizador, acelerando un proceso que quizás ya estaba en marcha. La foto, que inicialmente parecía ser un detalle insignificante, se convirtió en un símbolo de la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. La imagen, que capturó un momento de cercanía entre Hande y otra persona, desató una serie de reacciones que finalmente condujeron al fin de su relación con Kerem. Y es que, amigos, las redes sociales pueden ser muy peligrosas. Especialmente para las figuras públicas. Una simple foto, un comentario mal interpretado, una frase fuera de contexto, pueden desencadenar una tormenta mediática. Y a veces esa tormenta puede ser devastadora. Las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad de viralización, se han convertido en un arma de doble filo para las celebridades. Una publicación, por simple que sea, puede ser interpretada de 1000 maneras diferentes, generando controversias y malentendidos. La presión de los fans, la curiosidad de los medios y la necesidad de mantener una imagen pública impecable, convierten las redes sociales en un campo de batalla donde la privacidad y la reputación están constantemente en riesgo. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Pues, en primer lugar, que hay que ser cuidadosos con lo que se publica en las redes sociales. Que hay que ser conscientes del impacto que pueden tener nuestras acciones en los demás.
Y por supuesto que hay que respetar la privacidad de las personas, especialmente cuando se trata de relaciones sentimentales. La historia de Hande y Kerem nos enseña la importancia de la prudencia en el mundo digital. Debemos ser conscientes del alcance que pueden tener nuestras publicaciones y de las posibles consecuencias que pueden derivarse de ellas. La privacidad, tanto la propia como la de los demás, debe ser protegida y respetada. Y en segundo lugar, que hay que aprender a separar la ficción de la realidad. Que aunque nos encanten las series y las historias de amor, la vida real no siempre es un cuento de hadas. Y que a veces las cosas no salen como esperamos. La vida real, a diferencia de las series y películas, no siempre tiene un final feliz. Las relaciones, incluso las más intensas y apasionadas, pueden llegar a su fin. Es importante entender que las historias de amor que vemos en la pantalla no siempre se reflejan en la realidad. La vida es compleja, impredecible y a veces dolorosa. Pero bueno, a pesar de todo el drama, Hande y Kerem son dos grandes profesionales. Han seguido adelante con sus carreras, y ambos han tenido mucho éxito en sus proyectos. Y aunque su relación sentimental no funcionó, siempre nos quedarán los recuerdos de Love is in the Air y la magia que generaron juntos en la pantalla. Hande y Kerem, a pesar de la ruptura, han demostrado su profesionalismo y su talento. Ambos han continuado trabajando en sus respectivas carreras, cosechando éxitos y manteniendo una actitud positiva frente a la adversidad. El legado de Love is in the Air y la magia que generaron juntos en la pantalla permanecerán en la memoria de sus fans. Así que, en resumen, la foto que desató todo en Kerem Bürsin fue una imagen publicada por Hande Erçel en sus redes sociales, donde aparecía con otra persona, y que, al parecer, generó una serie de reacciones y especulaciones que llevaron a la ruptura de su relación. Una ruptura que, aunque dolorosa, forma parte de la vida. La foto, que en un principio parecía un simple detalle, se convirtió en el catalizador de una serie de eventos que condujeron al fin de la relación entre Hande y Kerem. La imagen, que generó especulaciones y rumores, puso de manifiesto la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y la importancia de la privacidad en la era digital. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la foto realmente fue el detonante? ¿O piensan que hubo otros factores en juego? Cuéntenme en los comentarios, me encanta leerlos. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. No olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.